Buenos días, mi nombre es Jason Miguel de la Cruz y hoy les estaré hablando acerca de la teoría marciana de la sociedad. Pero antes debemos de saber quiénes fueron sus creadores. En este caso estaremos hablando de Karl Marx y Friedrich Engels. Bueno, Karl Marx nace en la pequeña ciudad de Alemania, de Trier, en el Valle de Mosela, no lejos de la frontera de Francia y Bélgica. Su padre Henry y su madre Henrietta eran de descendencia judía, con muchos rabinos en ambas familias. Henry Marx vio amenazado, era abogado y vio amenazado su puesto de vida, ya que la ley prusiana prohibía a que los judíos desempeñaran cualquier cargo público o ejercieran cualquier tipo de profesión. Karl Marx fue bautizado a los 6 años de edad y recibió la confirmación a los 17, pero no tuvo una formación religiosa ni judía ni cristiana. Durante un breve periodo de su juventud le trajo la religión como una filosofía personal o como una perspectiva ontológica judía y comentarios ofensivos sobre judaísmo. Era el reflejo de su ambigüedad religiosa de su infancia en el hogar de Henry y Henrietta Marx. Cualquiera que haya sido su opinión acerca de cualquier religión, en este caso el judaísmo o el cristianismo, no difiere de su opinión respecto a las demás religiones. Para Marx, la creencia en Dios era ilusoria y toda la religión organizadas respectivamente. Después de asistir a la escuela de Trier, su padre decidió enviarlo a la Universidad de Berlín, donde halló un grupo de estudiantes que estaban profundamente interesados en la filosofía de Hegel, 1770-1831, y en la nueva literatura de los románticos, que pronto se convirtió en cuestiones de interés absorbente. Le influyó especialmente Bruno Bauer, que desarrolló una nueva versión atea de la filosofía de Hegel en sus clases y escritos. Bauer se traslada a la Universidad de Bonn en 1839 y tenía la esperanza de que Marx se uniera a él y lo acompañara para formar parte del departamento de filosofía de aquella universidad. Marx fue periodista y escribió para la revista de Bonn, Colonia, París y Bruselas, y llegó a dirigir alguna de ellas. A principios de este periodo se convirtió en socialista y la posición socialista y atea que presentaban sus escritos hacían feroces críticas hacia el gobierno. Atrajeron la atención de las autoridades y fue deportado a Francia y Bélgica. Luego se traslada a Bélgica, donde vivió el resto de su vida. La amistad de Marx con Engels data de su periodo como periodista. Estos se conocieron en el 1842 y su estrecha amistad se inició en la correspondencia en torno a una crítica de la economía política que es de Engels. Estos pasaron bastante tiempo juntos discutiendo sobre la filosofía y la economía y partiendo en actividad política revolucionaria. Friedrich Engels nace en Alemania, de Weimar, en una familia de industriales ricos dedicados a la manufactura textil. Sus padres eran protestantes de firmes creencias. Ella empezó a estudiar la secundaria en la población cercana de Elberfeld, pero no terminó el bachillerato. Luego viaja a Inglaterra, donde estaban convencidos de las condiciones sociales de los industriales. Estaban alcanzando rápidamente una situación revolucionaria. Durante este periodo empezó a estudiar las obras de economía clásica y se convenció de que el elemento de la promoción del movimiento socialista era un análisis económico adecuado y científico. En 1844 regresa a Alemania y se dedicó a la política revolucionaria. A los 5 años siguientes, en el periodo durante el cual consolidó su amistad con Marx. La teoría marciana de la sociedad.
Antes de examinar el contenido de la teoría marciana es necesario cierta clarificación terminológica. La estructura económica de la sociedad, la lucha de clase, era un factor primario del cambio social y fue inexistencia de Engels en un punto convenció a Marx y lo hizo cambiar el foco principal de su trabajo investigador. También fue importante el papel de Engels en la promoción de la teoría marciana. Sus numerosas recepciones de volumen primario del capital. La primera obra importante del propio Engels, La situación de las clases trabajadoras en Inglaterra, preparó el cambio para una recepción favorable del análisis marciano de los males del capitalismo y de la idea de que el consumismo es la única solución de los problemas sociales creados por la industrialización. El papel de Engels fue aún más importante después de la muerte de Marx. El periodo transcurrido entre la muerte de Marx y la de Engels fue 1883 y 1895. Fue especialmente la importancia en el desarrollo del pensamiento socialista europeo y Engels. El desempeño del papel principal en la rama que inspiró a la teoría marciana de la sociedad, la teoría marciana y el marxismo han ejercido una enorme influencia en la historia y en la filosofía de la ciencia social, en el pensamiento social en general. Muchas gracias. Mi nombre es Nancy y voy a continuar hablando sobre la teoría marciana de la sociedad. Para Marx, la historia no es una serie de acontecimientos que el historiador concienzudo debe conocer, sino una serie de acontecimientos que deben ser explicados como son explicados los fenómenos naturales. El estudio de la historia puede ser una teoría científica si el historiador puede ocupar un lugar y el historiador puede ocupar un lugar si dirige la atención a las fuerzas subjacentes que controlan la evolución de la sociedad humana. Cada sociedad se compone de acuerdo a su propia ley de desarrollo, la cual le permite al historiador presidir el futuro del desarrollo social. Según la concepción filosófica de Hegel, el desarrollo de la historia es un progreso de Jesse o espíritu. Marx y Engels asentaron la teoría hegeliana de que hay un esquema coherente y sistemático de evolución histórica, pero rechazaron la idea de que era proveniente del espíritu. La sociedad evoluciona por etapas, pero los factores que constituyen los elementos básicos de cada etapa y lo que son la causa del paso a una etapa, de una etapa a otra, son los elementos materiales y la vida social que para Marx y Engels son características económicas de producción y organización social. Parte del principio de la producción, y con la producción se hace el intercambio de los productos, que eso es la base de toda división social o estamento social. Engels afirmaba en una crítica a Dunge que es un error interpretar las ciencias sociales como una lucha de poder político y ejercicio de fuerza física. Esos no son más que medios para un fin fundamental, y es el deseo de adquirir ventajas económicas y conservarlas. Al ser los factores económicos fundamentales en la evolución histórica, la ciencia social básica pasa a ser la económica. La economía ortodoxa analiza el consumo y la producción y aborda la economía desde la perspectiva de un sistema de mercado que critica los factores de demanda y factores de oferta. Se insiste más en los factores de demanda. Marx y Engels iniciaron 4 etapas de desarrollo histórico de la sociedad humana, caracterizadas cada una de ellas en tecnologías de producción diferentes y relaciones de clases diferentes. La primera es el comunismo primitivo, era como un estado tosco de Adam Smith, en que los cazadores y recolectores se servían de los recursos naturales. No había propiedad privada ni estado de clase. La segunda fue la esclavitud. Esto se caracteriza positiva y negativamente. Positivamente porque en hay mayor grado de producción, negativamente
empiezan a surgir los estados de clase. La tercera, feudalismo. La organización económica y social es más compleja. Como consecuencia, el desarrollo de la tecnología de producción es más avanzada, pero la relación de propiedad y de clase se mantiene básicamente. La última etapa es el capitalismo. En esta, el trabajador sin tierra ya no es un esclavo o un siervo, sino un trabajador que vende su fuerza en un mercado libre, pero es explotado de todos modos. La explotación no acabará hasta que aborde la siguiente etapa, el comunismo avanzado. En el que no hay propiedad privada en los medios de producción y en consecuencia tampoco hay diferencia de clase. El capitalismo es un sistema de explotación de clase, igual que la esclavitud y el feudalismo. Uno de los objetivos principales del análisis económico de Marx es demostrar que eso se ha modificado por el desarrollo del mercado libre y combatir la posición economista ortodoxa, según la cual la explotación se debe a los privilegios monopolistas y a la competencia. Bajo el capitalismo, la explotación es menos evidente que en la esclavitud del feudalismo, pero sigue existiendo y es más intensa en algunos aspectos. La teoría marxiana del aspecto capitalismo, que constituye una su característica esencial, es que la propiedad productiva la detenta de forma privada una clase diferenciada, la burguesía o capitalista, mientras otra clase, los trabajadores, no poseen medios de producción que puedan hacer. Los capitalistas, como los dueños de los medios de producción, son quienes compran a mano la fuerza de trabajo. Los trabajadores deben de venderla. Por tal razón, el capitalismo no se de clase, sino que la esclavitud y el feudalismo. Pero difiere del Estado, ya que el esclavo o el trabajador no es parte de la servidumbre y no puede ser adoptado como una propiedad de sí. La teoría marxiana tenía una definición económica de dos grupos de clases, capitalistas y trabajadores, quienes poseen los medios y quienes no los poseen. El objetivo principal del Marx es demostrar que la economía capitalista es un sistema que perpetúa la explotación de la fuerza del trabajo más simultáneamente que bajo la esclavitud y el feudalismo, pero de todo modo con una intensidad creciente. De acuerdo con la teoría marxiana, las historias todas las pasadas han demostrado no ser permanentes debido a los procesos endógenos que crearon contradicciones entre la fuerza de producción y la relación de producción. Por tal razón, el capitalismo llegará a su fin. La fuerza de producción hace referencia a los instrumentos hechos por el hombre. La relación de producción hace referencia a la estructura organizativa. En el capitalismo, concretamente, el sistema de fábrica es un método de producción socializada, mientras que la propiedad de los medios de producción sigue siendo privada. Que la explotación sea menor en el capitalismo que en el feudalismo o esclavitud se debe a que el mercado enmascara el valor de la propiedad en sí. Volviendo, y aquí la pluralidad de mar. El trabajador le da un valor extra a la mercancía, donde el propietario va al mercado, intercambia la mercancía y le da un % mínimo al trabajador por vender su fuerza de trabajo, y la mayor parte es para el propietario, convirtiendo al rico más rico y el pobre cada día más pobre. Psicología y sociología marxista. En la teoría marxista, una de las características principales es el desempeño de la naturaleza social del hombre. Nos dice que este vive en un medio compuesto de grupos sociales y es como un individuo adulto, es decir, que es un producto eficaz del proceso de enculturamiento. La teoría marxista, en gran medida, en proporciones psicológicas y sociales,
sobre la naturaleza fundamental del hombre como individuo autónomo. Marx afirma que la conciencia humana debe ser creada por las organizaciones sociales y no el individuo quienes crean las organizaciones sociales de sus acciones autónomas. La teoría del valor basada en el trabajo no solamente nos muestra el precio del mercado, sino también la naturaleza de las relaciones de clases sociales encubiertas en el capitalismo. Naturaleza humana y la conciencia. Algunos marxistas modernos, como es Luis Althusser, que nos dice que está de acuerdo con la teoría marxista, porque esta es científica y no se basa en proposiciones discutibles de la naturaleza humana. Pero otros autores, como es John McNulty, nos dice que este consiste en las proposiciones de que el hombre difiere de los otros seres vivos, porque este posee la capacidad innata, en especial que les permite prever los resultados de sus acciones. Pero una clave que nos brinda más que condenó al capitalismo fue que éste había distorsionado y deformado la naturaleza humana y aceptó la aparición del comunismo, porque éste la conduciría, en su opinión, otra vez a un estado más natural. Para él, la naturaleza básica del hombre es el deseo de ser libre, y para conseguirlo no recomendaba otros métodos como otros autores, sino una sociedad que los hombres serían libres en el sentido de que tendrían la capacidad de ejercer potencia de su desarrollo personal. Dejaba claramente de que no era solo un deseo, sino una necesidad inseparable de la naturaleza humana. Marx y Engels nos hablan respectivamente sobre el manifiesto comunista, sobre el tipo de libertad, y la comparan con la inminente sociedad sin clase, que el libre desarrollo de cada uno es las condiciones libres de todos. Algunos autores se oponen negativamente al concepto de libertad como la ausencia de limitaciones a los propios objetivos, y otros positivamente, centrándose en el poder para alcanzar sus propios objetivos. Pero Marx no creía que el trabajador tuviese muchas libertades para lograr sus aspiraciones en un sistema económico. Según Marx, los economistas económicos habían cometido 3 errores fundamentales. El primero fue la concepción del hombre como un individuo que se buscaba a sí mismo. La segunda fue que se equivocaron gravemente en el significado de libertad, considerando que se reduciría de que no hubiese dificultades en las actividades económicas. Y la tercera, que había creado una ideología económica competitiva, la alineación. La tentativa más importante que Marx incluiría hoy en día dentro de la disciplina psicológica social fue la palabra alineación. Piero Mini proporciona que sostiene una prueba científica a la que proporciona socio-psicológica de que el capitalismo se caracterizaba por una alineación, pero este dependerá del lugar donde se asigne el concepto, de modo que se centre nuestra atención en el primer término de este punto, desde el punto del derecho. El derecho inalienable se emplea como el individuo que tiene derecho a que todo pueda priorizarle legalmente la transferencia de propiedad, es decir, que viene un terrateniente y le vende la tierra a un campesino mediante un comercio. Pero para entender este concepto hay que divorciar los medios de producción con el trabajador. Si los divorciamos, el trabajador en la sociedad precapitalista, aunque no era dueño de sus producciones, tenía cierto derecho a su uso en disposiciones consensuadas. La tierra, los instrumentos de producción se convertirían en propiedad privada. No tenían ningún derecho sobre los nuevos medios de producción que se constituyen en la población fabriles.
pero en el capitalismo en sí se negociaba cualquier asociación con los medios de producción, tantos naturales como fabricados por el hombre, deberá ganarse la vida vendiendo la fuerza de trabajo a los propietarios como una transacción puramente mercantil. Si disadimos los productos de trabajo con el trabajador, como el capitalista posee los medios de producción y contrata la fuerza en los mismos términos de la compra, independientemente de la cuantía del salario, el trabajador ha caído bajo el capitalismo en un degradado. Según Marx, deberá ganarse la vida vendiéndose como fuerza de trabajo. Bueno, al trabajador no le va a convenir esta distorsión, porque el trabajador, si el capitalista le reclama que trabaje el doble de la producción que antes él hacía y le paga el mismo salario, este va a ser explotado y sus ganancias va a ser menor de la de antes. Para entender el significado de la alineación es necesario diferenciar la idea marxista del trabajo con la teoría ortodoxa, que se consideraba el trabajo uno de los dolores pentaminos del placer dolor que no tiene ningún valor positivo en sí mismo. Extrañamiento, que alude al sentido de un individuo que no pertenece plenamente a una sociedad o es rechazada por esta. En el manifiesto comunista se basa en una idea en que la comunidad, en las sociedades precapitalistas, el hombre es un animal multisocial que pertenece no solo a un grupo social, sino a varios. Si lo interpretamos con esas concepciones, Marx entiende que el trabajador para el capitalista es un esclavo del producto del trabajo, y la separación del medio de la producción nos da lo siguiente: medios de producción divorciados del trabajador y el producto del trabajo. En la teoría marxiana, el trabajo era necesario para la humanidad, una expresión del deseo del hombre para crear el deseo de libertad positiva, una libertad para desarrollar una sociedad buena en la que los hombres pueden ser ellos mismos, difundir y considerar sus productos como una realización de sus objetivos del yo mismo.